casa del Señor. Es un privilegio para mí el poder predicarle, un privilegio tan grande. Yo me siento bien gozoso porque el Señor siempre nos ayuda, el Señor siempre nos respalda y yo he podido ver eso. Amén. Así que es un privilegio para mí estar delante del pueblo de Dios, predicando la palabra de Dios. Y es indiscutible, hermanos, que Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. El Señor, es indiscutible que el Señor quiere que nosotros tengamos una bendición aún más grande. Yo sé que el Señor lo ha bendecido, yo sé que usted ha visto la mano de Dios en su vida, pero el Señor tiene aún más cosas para nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y por su gracia y por su amor, su bendición va más allá de nuestro entendimiento. Quisiera que me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, no sin antes orar. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que le hable, que nos hable el corazón. Amén. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por tu exquisita presencia en medio de nosotros, Señor. Has sido tan bueno, Padre, has sido tan propicio, has sido tan amoroso con nosotros, amado Dios. Y te queremos dar las gracias, Padre. No hay palabras como comunicar, Señor, lo que tú haces en nosotros y por nosotros. En esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón y que cada uno de nosotros reciba desde ya, Señor, la porción que tú has preparado de antemano. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos que seas tú, Señor, preparando el tiempo, preparando los corazones, la tierra fértil, Señor, para que seas tú glorificado, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Como le digo, vamos a Hebreos 2, del 1 al 4. Y si quisiera que me siguiera en la Biblia, voy a compartir bastantes versículos, así que si podría seguir, con la ayuda de Dios, vamos a predicar. Ok, Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amado hermano, hablando una vez con una persona, hablando de la salvación, hablábamos cómo el Señor primeramente empieza su salvación por el creer, ¿verdad? Cada uno recibió al Señor Jesucristo en nuestro corazón y el principio de la salvación del Señor empieza ahí. El Señor nos saca de las tinieblas a la luz, eso es lo que dice su palabra. Así como si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento, el Señor saca a su pueblo de Egipto. El Señor saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, de 400 años de abuso, 400 años de enfermedad, de tristeza, todas esas cosas que conllevan la esclavitud. El Señor los saca de todo eso, pero el Señor tenía más para su pueblo. La salvación del Señor no terminaba ahí, sino que el Señor tenía un plan. El Señor tenía un plan para bendecir a su pueblo para bendecir a su pueblo más allá de lo que ellos pensaban. Entonces el Señor los saca del desierto, de la esclavitud, pero si usted se recuerda, en ese proceso de salvación, el pueblo descuidó su salvación. Eso es lo que leíamos acá. Había un pueblo que en medio del proceso, en medio del desierto, ellos descuidaron su salvación.
Ellos no llegaron a alcanzar la promesa que el Señor tenía para ellos. Y sí, ciertamente el Señor introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida como Él lo había prometido. Pero hubo una generación que no alcanzó eso. Hubo una generación que descuidó la salvación tan grande que el Señor le había dado. Y muchas veces, hermano, el Señor nos bendice mucho. Amén. El Señor a veces nos llena de bendición tanto y nos rodea tanta bendición que a veces olvidamos esa bendición. Le voy a dar un ejemplo y yo sé que me lo va a entender. Es la bendición de su carro. ¿Cuántos aquí tienen carro? O acceso a carro. Y yo sé que me va a entender, pues, hermano, porque no sé si le ha pasado, pero a mí me pasó y me pasa más a menudo de lo que quisiera. Pero cuando uno dice amén, nuestro carro es una bendición, pero no es hasta que uno está esperando en estos fríos allá afuera, a menos 40, 20 minutos afuera en el frío, tratando de calentarse las manos y los pies. Y ahí es cuando nos llega la revelación. Ahí es cuando uno dice, sí, qué bendición es tener un carro. Qué bendición que el Señor me bendijo con ese carro, porque puedo ir a la iglesia, puedo ir a mi trabajo, calentito, rápido. Pero no es hasta que muchas veces, hasta cuando no pasa luz, hermano, que la revelación no llega. Porque muchas veces nos acostumbramos a que el Señor nos bendiga. Y amén, gloria a Dios por eso, hermano. Porque el Señor nos quiere bendecir y nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad? Pero veo ejemplos en la Biblia como muchas veces, porque la revelación no ha llegado a nuestro corazón, podríamos perder enfoque o perder la noción de lo que el Señor realmente tiene para nosotros, perder la noción de lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a dónde Él nos quiere llevar. Y de eso quisiera hablarles el día de hoy, en el tema que lo titulé. Vamos a ver si funciona esto. Ahí está. El alumbramiento del corazón. Así que si pudiera seguirme a Efesios 1, 17 al 19. Y qué día más lindo, hermano, para predicar acerca de la revelación del corazón. Porque de alguna manera, como mencionaba la hermana Emily, este es el último servicio dominical del año de la revelación. ¿Cuántos saben que todavía es el año de la revelación? Amén. Y yo sé que el Señor ha estado revelándonos muchas cosas de nosotros, muchas cosas de la bendición que Él tiene. Y hemos visto, hermano, yo sé que usted ha tomado parte de esa bendición. De hecho, el hecho que usted esté acá en este día buscando al Señor y no ocupándose de festividades ajenas muestra que de alguna manera el Señor le ha revelado esto, que el Señor le ha revelado que nosotros no debemos de buscarlo del mundo, que no debemos de llenar nuestro corazón con cosas del mundo, con satisfacciones temporales del mundo, sino que buscamos la paz verdadera, la verdad, la realidad de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que de alguna manera nosotros hemos tenido esa revelación, ¿verdad? Que estamos acá buscando al Señor, sea la fecha que sea. Así que vamos a Efesios 1:17. ¿Lo tiene? Amén. Dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que Pablo pedía para estos hermanos?
Si usted lee el contexto anterior, dice que Pablo había escuchado de la fe de estos hermanos en Éfeso. Él había escuchado que se mantenían fuertes en la fe, que ellos amaban la obra del Señor, que cada vez que alguien los llegaba a visitar, que estaba bajo el nombre del Señor, ellos lo acogían y lo amaban. Ellos amaban buscar del Señor. Pero Pablo se da cuenta de eso y hace una oración. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Pablo dice que él le pide al Señor que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor conocimiento de Él. Entonces, permítame aquí, hermano, porque el espíritu de sabiduría y revelación ya se nos declaró a nosotros. Llevan casi 12 meses de la revelación que ha sido declarado sobre nosotros. El espíritu de sabiduría y revelación, ya la orden ya fue dada. Y no es que se termine cuando este año nuevo venga, para nada, sino que hoy es el momento propicio, hoy es el momento oportuno para recibir esa revelación. La revelación no se va a acabar, la revelación va a seguir en el año 2018, 2019, pero hoy hay un momento propicio para recibir esa revelación. Y esto del alumbramiento del corazón es un tipo de revelación. Diga conmigo, yo quiero ese espíritu de revelación. Amén, yo quiero ese espíritu, amén. Pero también dice, Pablo pide primeramente eso, que a nosotros ya sí nos ha sido declarado. Pero también, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que Pablo dice siguiendo esto? Dice, también que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Otras versiones dice que les inunde el corazón de luz. Una luz no de esas del mundo que adornan, sino la luz de Dios. ¿Y para qué necesitamos esa luz en el corazón? ¿Para qué sirve la luz? ¿Qué es lo que hace la luz en nuestro corazón? Y Pablo nos deja ver qué es lo que hace esa luz. Pablo sigue diciendo, para que ustedes vean, esa luz es necesaria. Esa luz del Señor a tu corazón, esa luz, esa revelación del Señor a tu corazón es necesaria para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para los que creemos. Mira, hermano, esa luz de Dios, esa luz que quiere que Dios tengamos, nos muestra la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de su herencia para con los santos, la grandeza de su poder para con nosotros, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y aquí quisiera reconectarme a la introducción del tema, porque empecé hablando de un pueblo de Dios que en su corazón no había alumbrado la luz de Dios, que sí, ciertamente el Señor los había sacado, el Señor los había salvado, pero en su corazón no había llegado la revelación, en su corazón no había llegado el alumbramiento. Y me pongo a ver en Números 13:30 cómo eso se demuestra, cómo hubo un momento en el cual los que tuvieron la luz en el corazón, los que tuvieron esa revelación en su corazón, demostraron que sí lo tenían, y los que no también. Vamos a Números 13:30. Números 13:30 dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, y él decía, vamos enseguida a tomar esta tierra, dijo Caleb, de seguro podremos conquistarla. ¿Se recuerda lo que sucedió acá? Este versículo es muy conocido por nosotros. Habla del ejemplo que le mencionaba al principio. Y no lo voy a explicar a grandes rasgos porque yo sé que la mayoría de nosotros entendemos y sabemos el contexto, ¿verdad? Estaban a las puertas de la tierra prometida y Moisés manda a 12 espías, cada uno de la tribu, de sus respectivas tribus. Pero cuando regresan los espías, hay 10 espías que regresan derrotados.
desde ya, sin ni siquiera haber peleado. Y habían 2 espías que no. Pero lo que me llamaba la atención es que en ellos se manifestó lo que había en su corazón. En ellos se manifestó y se distinguió la diferencia entre un corazón lleno de luz, un corazón lleno de esperanza, y aquellos que no tenían esperanza. Porque si usted ve la actitud de Caleb y de Josué, ellos decían: vamos prontamente, porque ciertamente vamos a ganar, ciertamente el Señor nos da la victoria. Porque el problema aquí, hermano, no fue el reporte que dieron. El problema acá no fue que habían gigantes, el problema acá no fue que quizá eran muchos, porque Caleb y Josué de igual manera dijeron: sí, ciertamente la tierra es buena, aquí están todos los frutos, esto es evidencia de lo que hay ahí, de la bendición a la cual estamos a las puertas. Y ellos también dijeron: pero sí, también hay gigantes. O sea que el reporte fue el mismo, pero la diferencia fue el alumbramiento de su corazón, lo que había en su corazón. Porque ellos dijeron: vamos a conquistar. Y cuando los demás hicieron que el pueblo llorara delante del Señor y renegara delante del Señor. Entonces aquí vemos la importancia de saber de lo que hay en nuestro corazón. Porque tarde que temprano eso saldrá a luz. Y yo me fijaba en esto porque si usted se da cuenta en los siguientes capítulos, el pueblo del Señor peca contra el Señor y el Señor se enoja con ellos y les dice que no van a entrar a la tierra prometida. Pero si usted se fija en los siguientes versículos, hay una serie de rebeliones que suceden. Está la rebelión de Acán, por ejemplo, que sucede después de esto. Está la rebelión, otra rebelión, el pueblo enfrente de la peña porque tenían sed. Una serie de rebeliones y actitudes en contra de Dios, en contra del ministro, en contra del líder de los que estaban a cargo, que se dieron a conocer. Entonces me ponía a pensar yo: el Señor ciertamente pudo haberlos perdonado y dejar que entraran a la tierra prometida, pero estando en la tierra prometida, ahí se hubiera manifestado lo que tenían en su corazón. Ahí se hubiera manifestado la rebelión, la falta de entendimiento que ellos tenían en la tierra prometida. Y se imagina qué desastre hubiera sido eso, que el pueblo de Israel se introdujera a la tierra prometida, después se hicieran guerra unos contra otros, que se dividieran naciones y se empezaran a mezclar y luego todo el pueblo de Israel estuviera dividido. Por eso el Señor no los dejó entrar, porque Él sabía lo que había en su corazón. Y esta situación solo sirvió para que lo que había en su corazón se manifestara. Así como María y Aarón empezaron a criticar a la esposa de Moisés. El problema no era la esposa de Moisés. El problema no era el color de piel ni tampoco su descendencia, que era cusita. El problema es lo que había en su corazón de Aarón y de María. Porque estas situaciones solo sirven para que las cosas de tu corazón se manifiesten. Y aquí vemos la importancia de saber lo que hay en nuestro corazón. Y aún más de tener ese alumbramiento, esa revelación en nuestro corazón, para que cuando se manifiesten estas cosas sean de esperanza y de fe y no de otras cosas. Amén. Entonces, una de las cosas que hace la luz es dar a conocer lo que verdaderamente hay en ti. ¿Y por qué deberíamos inquirir o preguntarnos qué hay en nuestro corazón? Porque decía, tarde o temprano esas cosas se manifiestan en situaciones o en cualquier otras cosas. Estas situaciones sirvieron para que lo que había dentro de sus corazones se manifestaba. Y en este caso, en el pueblo de Israel, lamentablemente, era orgullo y rebelión. Y David habla de esto en Salmos 19:10. David es uno de los libros, salmos que escribió David, que habla mucho del corazón. Él se ministraba el alma. Dice, ¿lo tiene? Salmos 19:10, del 10 al 13.
Dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Acabamos de cantar esto. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes les la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Esta es la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo. Y gloria a Dios, hermano, porque mire aquí David hacía un salmo acerca de la palabra de Dios. No sé si su Biblia es titulada, no sé si qué título tiene, pero en la mía lo titula como la palabra de Dios y las obras de Dios, algo así, algo por el estilo. Las obras y la palabra de Dios. Entonces David está cantando acerca de la palabra de Dios. Y él dice que es más precioso que el oro, es más preciable, es más deseable que el oro puro, aún el oro refinado. Es más deliciosa que la miel. Pero lo que me gustaba de esta versión es que dice, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. El alumbramiento al corazón te deja ver esas cosas que están en tu corazón, que están escondidas. Esas cosas que quizás hacemos desde hace mucho tiempo pensando que es nuestra naturaleza. Esas quizás son hábitos, o quizás son actitudes que nosotros no, si sí, yo nací, así yo soy. Cuando el Señor dice, no, tú tienes la oportunidad de cambiar eso. Tú tienes la oportunidad de quebrar esa línea que quizás has seguido por mucho tiempo. El Señor dice, no me gusta eso. Y te da la oportunidad de cambiar. Entonces, el alumbramiento del corazón te da esa oportunidad. Esas cosas que quizás están incrustadas en lo más profundo de tu corazón y que solo salen por medio de estas situaciones. Quizás solo salen cuando recibes malas noticias, así como los espías de lo que iba por venir. O quizás solo sales cuando tienes sed en el desierto y no ves una manera de salir. Tal vez ahí salen esas actitudes. O cuando ves algo que no te gusta de tu hermano. Tal vez son esas actitudes, casi que impulsos que salen. Pero David dice aquí que reconoció la necesidad que él tenía de saber lo que había en su corazón. A David le llegó la revelación de saber que él no solo necesitaba saber, sino que por medio de la palabra de Dios él podía saber. Él dice, ¿quién conocerá? ¿Cómo yo voy a poder conocer lo que hay en mi corazón? ¿Cómo voy a saber yo lo que está escondido en mi corazón? Y habla de la palabra. Dice, no me dejes caer en pecado. No dejes que ese pecado me controle. Entonces, es ahí la necesidad, hermano, de saber, de tener ese alumbramiento en nuestro corazón. De saber lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace David? Dice, ok, Señor, ten misericordia, perdóname, ya no quiero ser así. Esa es la actitud que David tomó. Entonces, este pasaje que acabamos de leer y estos otros que vamos a estudiar ahorita, también nos deja ver que por medio de la palabra de Dios, la luz llega a nuestros corazones. Pero hay que abrir nuestro corazón. Hay que abrir nuestro corazón no a cualquier cosa. Porque no sé si sabía, pero usted puede abrir su corazón. Usted puede abrir su corazón a muchas cosas. Yo creo que el mundo, ahora especialmente en estos tiempos, está tratando de que nosotros abramos nuestro corazón. Y que nos envolvamos de tal manera que cuando el Señor quiera hablar y tocar, estemos tan afanados que no le demos paso al Señor. Entonces hay que abrir
necesitamos esa revelación para el corazón, pero hay que abrir nuestro corazón. No a todo, sino a lo de Dios. Amén. Así que sigamos. Entonces, ¿cuál es una de las formas que el Señor alumbra nuestro corazón? La palabra de Dios. Vamos a Esdras 9, del 1 al 6. ¿Estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? Ahí como que no, hermano. Bueno, pero un poquito más despacio. Esdras 9 del 1 al 6. ¿Lo tiene? Ven. Dice, y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras, de las tierras y sus abominaciones, los cananeos, los heteos, los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres dentro de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Y cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desertados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Ok, aquí Esdras había regresado a Jerusalén, a la tierra de ellos, por mano de Dios. Si usted se recuerda, ellos fueron exiliados, ellos fueron desterrados por el pecado del pueblo. Pero Esdras regresa. Esdras, por la mano de Dios, el Señor le da gracia delante del rey de ese tiempo, y regresa. Y regresa con bendición, regresa con todo lo que él quería: plata, oro, madera para construir, y regresa con pueblo, con cierto número de pueblos regresa él. Y él empieza a delegar y dice, ok, así como está escrito, levitas, ustedes van a servicio, los instrumentos de regreso al templo, ustedes hacen aquí, ustedes hacen allá. Y cuando ellos estaban viendo que ya era casi el tiempo de ofrecerle al Señor un sacrificio, le llega esta noticia a Esdras. Llegan los príncipes y le dijeron que dentro del pueblo, en aquellos que se tenían que cuidar, que era el pueblo entero, habían infiltrados, habían mujeres extranjeras. Si usted recuerda, Dios les dijo a ellos que no se mezclaran entre los pueblos, pero había sucedido mientras ellos estaban en exilio, mientras ellos estaban en Babilonia. ¿Y cuál fue la actitud de Esdras? Él dijo, no hombre, si eso fue antes. No, si estamos en el 2017, eso no importa. Esas son cosas viejas. Así fue Esdras. No, hermano, él dice que se rasgó los vestidos. Él estaba angustiado por las cosas que habían sucedido. Dice que el linaje santo se había mezclado. Aquellos de los cuales deberían de estar más consagrados se habían mezclado. Aquellos de los cuales tenían el deber y el privilegio de estar en el lugar santo de Dios. Dice que ellos fueron los primeros en mezclarse. Ellos fueron los primeros en tomar mujeres de otro lugar. Y si lo traduciéramos o lo trasladáramos a lo individual, en ese lugar, en nuestro templo, en nuestro corazón, en donde solo el Señor debería de estar, ¿será que ahí hay cosas que no son de Dios? ¿Será que en nuestra esperanza, en nuestro gozo, será que solo está Dios? ¿O nos apoyamos en algo más? ¿O está mezclado eso?
en nuestra adoración, en nuestra devoción, en nuestro amor máximo, ¿será que está solamente el Señor? ¿O hay mezclas? ¿O nos enamoramos de otras cosas? Cuando la luz ilumina tu corazón, te da a conocer tu condición, tu realidad, en lo más íntimo de tu ser. Porque muchas veces, hermano, no es bonito que la luz llegue a nuestro corazón. Muchas veces es doloroso. Muchas veces es incómodo. Porque ¿quién le gustará que le revelen los pecados de su corazón? Que uno ni siquiera tenía idea, hermano. Uno ni siquiera sabe que es orgulloso. Y eso sale a veces. Entonces eso es lo que podía ver, como en el pueblo de Dios, en aquello que debería ser solo para el Señor, habían mezclas. Pero fíjese aquí que el problema no era solo que estaban pecando, sino que eran los santos. Pero ahora vemos en el capítulo 5. Veamos en el capítulo 5 de ese mismo, perdón, en el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice: pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y con mi manto rasgado, y caí de rodillas y extendí mis manos a mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro. Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esdras? ¿Qué fue lo que él hizo cuando se dio cuenta de la situación, de la realidad que el pueblo vivía? Dice que él se levantó así como estaba, triste, estaba atónito, no sabía qué hacer. Dice que él, a la hora de la ofrenda, él acudió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros nos sorprenda las cosas feas que tengamos en nuestro corazón, al Señor no le sorprende. Al Señor lo pudo ver desde hace mucho. Y aún así el Señor decidió subir a la cruz y morir por nosotros. Porque así es el Señor. Así que aunque nosotros nos sorprendamos de esas cosas que pudieran estar escondidas, el Señor nos ama. Bendito sea Dios. Pero me doy cuenta aquí que no es para que nosotros nos quedemos así, en esa condición, sino que para que nosotros lleguemos a Él y le digamos: ahora sé cuál ha sido ese problema, ahora sé mi error y estoy avergonzado y confuso, pero ¿quién me ayudará sino Dios? Dios te alumbra el corazón no para dejarte en el desierto. Dios te alumbra el corazón no para que te quedes tirado. Aunque eso quizá traiga un poco de tristeza, un poco de sorpresa. El Señor te los muestra para que tú conquistes a esos gigantes, para que tú te levantes en el nombre de Jesús, y no para que salgas huyendo, no para que salgas derrotado, no para que estés triste todo el tiempo, sino que para que tú llegues con el Señor y les diga, y te humilles delante del Señor, y le digas: yo sé cuál fue el error, ahora puedo ver, pero ten misericordia de mí. Y en el nombre de Jesús conquistes esas cosas, porque como le decía, tarde o temprano esa batalla se va a dar, pero el Señor te lo muestra para que te levantes y acudas a aquel que tiene toda victoria. Porque, hermano, ¿cuál era la batalla acá? ¿Cuál era la batalla del pueblo aquí? ¿Cuál era el problema? Era la infidelidad, el gusto por las cosas del mundo, la idolatría. Que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sigamos. Nehemías 8, del 1 al 3. Una vez más está hablando del mismo pueblo. Dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta. Mire qué bonito. Se reunió el pueblo como un solo hombre.
así como la iglesia es un solo cuerpo. Se reunió el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y todo aquel que lo podía entender lo que oía. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Como les decía, este es el mismo pueblo del cual acabamos de leer. Este es el mismo pueblo que examinó su condición y vio que habían cosas que no le agradaban al Señor en lo más íntimo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos sacan a todas esas personas, sacan a lo que no es deseable para Dios, y ya están en mejor condición. Pero aún así desean escuchar la palabra de Dios. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, que era sacerdote, después de que ya habían sacado a los extranjeros, a los impuros de en medio de ellos, el pueblo fue confrontado una vez más. Y no fue confrontado por el gobernante, no fue confrontado por el líder, no fue confrontado por el sacerdote Esdras, sino que fue confrontado por la palabra de Dios. Si seguimos en el número 8, Nehemías 8:8, dice: y leyeron en el libro la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendiera la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Y me ponía a pensar, ¿por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué cree que lloraba el pueblo en este instante? Yo me ponía a pensar y podía deducir que en ese momento, hermano, el pueblo de Dios, al estar tanto tiempo afuera de su tierra, al estar tanto tiempo en una tierra tan extraña para ellos, tanto tiempo sin congregarse de esta manera en libertad, en la plaza, tanto tiempo sin escuchar la palabra de Dios. Me imagino que cuando Esdras estaba leyendo la palabra de Dios, ellos empezaron a recordar todo lo que habían pasado, todo lo que había sucedido, y en su corazón hubo tristeza, en su corazón había llanto. Y tal vez como a muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? Que decimos: ay, Señor, si tan solo te hubiera escuchado ese tema, si tan solo yo te hubiera entendido lo que tú estabas tratando de decir en ese momento, si tan solo hubiera hecho esto, hubiera hecho caso, si tan solo. Pero dice aquí que los levitas se levantaron y les dijeron: no lloren, no lloren. Este es un día santo para el Señor, sino que en lugar de llorar, pónganse a gozar, pongámonos a celebrar. Aquí van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero aplicándolo a la enseñanza de hoy, como le decía, muchas veces al ser confrontados por la palabra de Dios, al ser confrontados por esa luz que el Señor derrama en nuestros corazones y ver nuestra condición, es inevitable que nosotros nos sintamos muchas veces así. Es inevitable que nosotros muchas veces nos pongamos a pensar: si tan solo hubiera hecho caso, o si tan solo hubiera entendido. Pero los levitas les decían: no lloren, no estén tristes, porque como les decía en Éfeso, el Señor te alumbra el corazón para que sepáis la esperanza de tu llamamiento. Entonces hay esperanza, hermano. Y si es una de las cosas, si una cosa quisiera que nosotros recordáramos de este mensaje, es que hay esperanza. Que a pesar de nuestra condición, a pesar de cómo quizá pueda estar tu corazón, y quizá no, quizá este mensaje no es para ti, pero para aquellos que el Señor muestra, alumbra el corazón, o
te va a alumbrar el corazón. Si eso llega a suceder y tú te pones triste, sepa que hay una esperanza, que el Señor te lo muestra para que así como dice en Éfeso, para que sepáis la esperanza de tu llamamiento. Porque el Señor, si el Señor te llamó, Él te va a ayudar. Si el Señor te muestra esas cosas, es porque el Señor quiere que tú conquistes esas cosas. Si el Señor te muestra esa realidad, es porque el Señor está ahí y Él está contigo. Hay esperanza para nuestra condición. Él nos llamó y Él no se equivoca. Así que mejor que estar tristes es estar alegres. Así mejor que desilusión es la esperanza. Así que si te confrontas con esas cosas, si te confrontas con tu corazón, gózate, ten esperanza. Quizá sea muy difícil en ese momento, pero el Señor dice que te goces y que empieces a dejar ese gozo en tu corazón desde ese momento, desde ya. Amén. Vamos a seguir en Daniel 9, del 1 al 2. Ya me queda poco tiempo. Todavía no termino. Voy a compartir 2 versículos más. Daniel 9, del 1 al 2. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, deberían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia para que los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus caminos y de tus ordenanzas. Dice que Daniel, leyendo, pudo entender. Hubo un alumbramiento en su corazón. Hubo una revelación de lo que le iba a suceder a él, de lo que le iba a suceder a su pueblo, a su familia, a los suyos, por así decirlo. Y él busca al Señor y empieza a confesar. Y lo que me llama la atención de este versículo es que él se incluye en esa oración. Él se incluye y dice: Señor, hemos pecado, nos hemos apartado, hemos hecho lo malo. Y cuando leía a Daniel, en el capítulo de Daniel, no muestra a Daniel haciendo ninguna de estas cosas. De hecho, mucho de lo contrario. Daniel, podemos ver que fue muchas veces apartado para el Señor. Él buscaba de Dios, él oraba 3 veces al día. Él, desde que llegó a Babilonia, dijo: no me voy a contaminar. Pero en esta oración él se incluyó. Y lo que pude ver es que él pudo ver el pecado de su pueblo. El Señor de alguna manera le reveló la razón por la cual ellos estaban en Babilonia. Ellos estaban en cautiverio. Y Daniel no se puso a renegar al Señor. Daniel no se puso: Señor, ¿cómo esto me cae a mí si yo te he buscado? Señor, ¿cómo es que esto sucede a mí si no he pecado? Daniel no se puso a hacer eso. Daniel no se puso a pensar: si el tatarabuelo Filomeno allá en Neptuno no hubiera pecado, no estuviera así. Él no se puso a hacer eso. Él no se puso a justificarse a sí mismo, sino que él se incluyó. Él se incluyó y dijo: Señor, hemos pecado. Y el Señor le responde. Pero lo que me llamaba la atención era eso: cómo el Señor nos puede revelar las cosas en nuestro corazón, aun que están heredadas. Esas cosas, esos pecados ancestrales, por llamarlo de alguna manera,
cómo el Señor nos puede revelar esas cosas en nuestro corazón. Cosas que quizá veníamos trayendo desde hace mucho. Y el Señor te lo muestra no para que le reniegues, no para que te justifiques, Señor, yo no he hecho nada, ¿cómo esto me va a afectar a mí? Esa es la actitud incorrecta. Vemos a Daniel como él pudo ver el pecado del pueblo, la razón de la condición en el que él estaba. Y él llega con el Señor y le dice, Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque hemos pecado. Ten misericordia de mi pueblo, ten misericordia de mí. Porque el Señor nos puede mostrar esas cosas para que nosotros seamos esas personas de las cuales quiebren eso. Esas personas, a nosotros se nos da esa oportunidad para ser diferentes. Y para que esas cosas nos sigan a tus generaciones. En Nehemías 9 también se levanta una oración muy similar, pero esta vez del pueblo de Israel. Y dice, y ellos empiezan a confesar su pecado, el pecado del cual yo le empecé hablando esta tarde. Ellos empiezan a decir una serie de cosas y prácticamente dicen la historia del pueblo y empiezan a confesar ese pecado. Y también llegan con el Señor y le piden misericordia. Entonces, si el Señor nos revela estas cosas que quizás nos han estorbado desde mucho antes, es para que nosotros venzamos. Es para que nosotros nos humillemos delante del Señor y no estemos buscando justificación, no estemos buscando personas a quien culpar, sino que es una oportunidad que el Señor nos da para que nosotros acudamos a Él y le digamos, Señor, ya sé lo que estaba pasando. Gracias porque me mostraste lo que estaba pasando. Gracias porque no había entendido lo que estaba sucediendo, pero ahora ya sé. Y no me importa de quién fue la culpa. Lo que yo quiero es ser agradable a ti. Lo que yo quiero es no caer en esos pecados. Lo que yo quiero es que estas cosas terminen acá. Porque si tú me las mostraste, era para que yo las terminara. Para que en tu nombre esas cosas se acabaran. Gloria a Dios. Ok. Voy a terminar en Salmos 51, del 1 al 7. El Señor nos muestra estas cosas para que Él se glorifique, para que Él se gloríe en estas situaciones. Él te quiere usar. Él te quiere usar para que tú seas de bendición a tu generación. Él te quiere usar para que tú seas diferente. Él te quiere usar para que sepas en dónde es que hay que cambiar. Y David hablaba mucho de esto. Salmo 51 del 1 al 7. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí para siempre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amado hermano, mira aquí, David se examinó y de alguna manera él pudo entender. Dios le alumbró el corazón y se da cuenta de la raíz del pecado. No del pecado en sí, porque no era tan difícil de discernir el pecado. Había un cuerpo muerto y había un nene que le había nacido.
No era tan difícil, no se necesitaba tanta revelación para saber que él había pecado. Aún así fue difícil para él discernir la gravedad de lo que había hecho. Si usted recuerda, Natán llega y le dice: ¿qué haremos con un hombre que hizo esto, esto y esto? Y hasta ahí se da cuenta. Pero aún más de eso, aún más allá, el Señor le alumbra el corazón. Y David escribe de esto, porque más allá de su pecado, él se dio cuenta de la raíz del pecado. Él dice: en pecado me concibió mi madre, y yo nací en iniquidad. Tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. El Señor iluminó su corazón. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hicieron todos estos personajes, todos estos hombres del Señor? ¿Qué hicieron cuando recibieron esa revelación de la condición en la que ellos estaban? En la raíz de su pecado, en lo que había en su corazón. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Al ver su condición, ellos acudieron a Dios. Ellos no corrieron. Ellos no se escondieron. Sí, tal vez estaban humillados, tal vez sí estaban tristes, pero ellos acudieron a Dios con humildad, con súplica. Ellos no se pusieron a justificar, no empezaron a juzgar a sus padres, no empezaron a reclamarle a Dios, sino que pidieron misericordia. Entonces Dios nos revela estas cosas para que tú venzas, para que tú conquistes y para que te acerques a Él, para que te acerques a Dios, porque Él nos da esa oportunidad. Hoy cerramos un año de revelación. Hoy cerramos un ciclo en el cual el Señor ha estado tratando en nuestras vidas de una manera gloriosa, una manera preciosa.